Hola, hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla y con muchísima energía. Les doy la más cálida bienvenida a este rinconcito de Internet, a nuestro canal donde nos encanta compartir chismecito, novedades y todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento, especialmente de nuestras queridas telenovelas turcas. Hoy, mis amores, prepárense porque les traigo un vídeo que estoy segura que les va a dejar con la boca abierta, un vídeo que, como dice el título, va a dar mucho de qué hablar. Y es que, como ya habrán visto, hoy vamos a hablar de un tema que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora, la posibilidad de que el amor vuelva a florecer entre dos de nuestros actores favoritos, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, como lo oyen. Esa pareja que nos hizo soñar y suspirar en Erkenci, esa pareja que parecía de cuento de hadas, podría tener una segunda oportunidad. ¿Será que los astros se han alineado de nuevo? ¿Será que el destino tiene planes para ellos? Bueno, mis amores, en este vídeo vamos a desmenuzar todo lo que sabemos hasta ahora, las pistas que han surgido, los rumores que han corrido como la pólvora y por supuesto, vamos a especular un poquito, porque ¿a quién no le encanta una buena teoría? Así que si eres fan de Demet, fan de Can, o simplemente un romántico empedernido como yo, este es tu vídeo. Y antes de que me emocione más y empiece a contárselo todo sin pausa, quiero pedirles un favor grandísimo, si son nuevos por aquí, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y muchísima buena onda. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con este bombazo que nos tiene a todos revolucionados. Y es que miren, vamos a ser honestos, la historia de Demet y Can es de esas que te atrapan desde el primer momento. Desde que los vimos juntos en la pantalla chica, la química era innegable, era palpable, era magia pura. Erkenci se convirtió en un fenómeno mundial, no solo por la trama fresca y divertida, sino también por esa conexión tan especial que tenían Demet y Can. Nos enamoramos de Sanem y Can, y también nos enamoramos de Demet y Can, porque, ¿a quién no le gustaba pensar que ese amor de telenovela podría ser real? Y es que claro, la vida real a veces supera la ficción y durante un tiempo, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Se les veía juntos fuera del set, en eventos de vacaciones, las miradas, las sonrisas. Todo gritaba romance. Pero como suele pasar en muchas historias, el cuento de hadas llegó a su fin. Los rumores de una ruptura, de diferencias irreconciliables empezaron a surgir con fuerza y finalmente, lo que muchos temían, se hizo realidad, Demet y Can tomaron caminos separados. Y sinceramente para todos los fans, para todos los que creímos en su amor, fue un golpe duro. Era como si una parte de nosotros también hubiera roto un poquito su corazón. Nos quedamos con ese sabor agridulce, con el recuerdo de esa pareja perfecta y con la esperanza, muy en el fondo, de que algún día, quizás, el destino los volviera a unir. Y bueno, aquí es donde la historia se pone interesante porque, señores y señoras, parece que esa esperanza que guardábamos en nuestros corazones no era tan descabellada como pensábamos. En las últimas semanas han empezado a surgir noticias, pistas, rumores, que apuntan a que efectivamente entre Demet y Can podría haber un acercamiento, una reconciliación, una segunda oportunidad. La verdad es que la primera señal que hizo saltar todas las alarmas fue una serie de comentarios en redes sociales. Resulta que ambos actores han empezado a seguirse de nuevo en Instagram, y han dado algunos likes a publicaciones del otro, cosa que hasta hace poco era impensable. Para muchos, esto es simplemente un gesto de madurez, de cordialidad entre dos personas que tuvieron una relación. Pero para otros, y me incluyo, es una señal clarísima de que algo está pasando. Es como ese juego de coqueteo sutil en el que se dejan miguitas de pan para que el otro las siga. No sé ustedes, pero a mí eso me huele a reconciliación. Pero la cosa no se queda ahí porque, como si todo esto no fuera suficiente, ha surgido un rumor de que ambos actores han sido vistos juntos en varios eventos en Turquía. No hay fotos, no hay pruebas contundentes, solo testimonios de personas que aseguran haberlos visto compartiendo cenas, hablando muy sonrientes, incluso, dicen algunos, tomados de la mano. ¿Será cierto? La verdad es que la posibilidad me emociona muchísimo. Imagínense, después de todo lo que ha pasado, volver a verlos juntos, felices, enamorados. Sería como un sueño hecho realidad. Además, también hay que tener en cuenta que después de su separación, tanto Demet como Can han tenido relaciones con otras personas, relaciones que sin embargo, no han llegado a buen puerto.
Quizás, esto también haya influido en que ambos reflexionen sobre lo que tuvieron en el pasado, sobre lo que pudieron haber perdido y quizás, sobre lo que aún pueden recuperar. La vida da muchas vueltas y a veces, lo que parece una mala decisión en un momento dado, puede convertirse en una oportunidad de oro para el futuro. Y es que hablando de relaciones pasadas, la verdad es que Demet, después de su ruptura con Khan, tuvo una relación con el cantante Ouzhan Kok, una relación que parecía muy seria, que incluso llegó a hablarse de boda, pero que finalmente no funcionó. Y por su parte Khan también tuvo un romance con la periodista italiana Diletta Leotta, una relación muy mediática, que también parecía ir muy en serio, pero que igualmente llegó a su fin. Y es que quizás la incompatibilidad en esas relaciones haya sido un punto de inflexión para que ambos se planteen qué es lo que realmente buscan y qué es lo que realmente les hace feliz. Y quizás en esa búsqueda hayan vuelto a encontrarse el uno al otro. Y bueno, aquí es donde la teoría de la reconciliación empieza a sonar con más fuerza, porque, seamos sinceros, el amor, cuando es verdadero, siempre deja una huella, un recuerdo que por más que pase el tiempo, siempre estará ahí, latente. Y quizás en el caso de Demet y Khan, ese amor nunca se fue del todo, quizás solo se escondió un poquito, esperando el momento adecuado para resurgir con más fuerza. Y es que miren, la verdad es que cuando vemos a Demet y Khan juntos, la química que tienen es innegable, es algo que se siente en el aire, es algo que no se puede fingir. Y aunque durante un tiempo intentaron demostrar lo contrario, creo que la conexión que tenían era algo muy difícil de ignorar. Y quizás, ahora que ambos están más maduros, más centrados, hayan decidido darse una segunda oportunidad. Y no lo digo solo porque quiera que esto suceda, lo digo porque, realmente, todas las señales apuntan en esa dirección. Es como si el universo se estuviera confabulando para que vuelvan a estar juntos. Y es que miren, no quiero hacerme ilusiones, no quiero crear falsas expectativas, pero la verdad es que me cuesta mucho no imaginarme un futuro en el que Demet y Khan vuelvan a estar juntos. Imagínense de nuevo esa pareja de ensueño, esas miradas cómplices, esas risas compartidas, sería maravilloso. Además, también es importante tener en cuenta el impacto que tendría esta reconciliación en el mundo del entretenimiento turco y mundial. Demet y Khan son dos de los actores más queridos y seguidos, su historia es conocida por millones de personas en todo el mundo, y una reconciliación sería una noticia que daría la vuelta al planeta. Imagínense el revuelo mediático, la alegría de los fans, los titulares de prensa. Sería un verdadero bombazo. Y es que claro, no solo se trataría de una historia de amor, sino también de un símbolo de esperanza, de una demostración de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de volver a florecer. Pero claro, no todo es color de rosa, porque también es cierto que la historia entre Demet y Khan no fue perfecta. Tuvieron sus altibajos, sus problemas, sus diferencias y todo esto también es importante tenerlo en cuenta. No podemos idealizar su relación, no podemos pensar que todo será fácil, porque la vida real no es una telenovela. Pero quizás, después de todo lo que han vivido, ambos hayan aprendido a manejar mejor sus diferencias, a comunicarse de manera más efectiva y a valorar lo que realmente importa. Y quizás, ahora sí, puedan construir una relación sólida y duradera. Y es que la verdad es que todos merecemos una segunda oportunidad en el amor, todos merecemos la oportunidad de ser felices y, en el caso de Demet y Khan, creo que una reconciliación sería un final de cuento de hadas. Pero bueno, como dice el dicho, el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que este culebrón nos tiene a todos al borde de la silla, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cada nueva pista, cada nuevo rumor, nos hace ilusionarnos cada vez más. Y es que en el fondo todos somos un poco románticos y nos encanta creer en las segundas oportunidades, en los finales felices y en que el amor siempre triunfa. Y quizás la historia de Demet y Khan sea la mejor demostración de ello. Pero bueno, mientras esperamos confirmación oficial, mientras seguimos recolectando pistas y mientras especulamos un poquito, lo que sí les puedo asegurar es que este tema dará mucho de qué hablar. Y yo por mi parte seguiré informándoles de cada novedad, de cada chisme, de cada pequeño detalle que surja, porque, como les dije al principio, aquí estamos para compartir todo lo que nos apasiona, y la historia de Demet y Khan, sin duda alguna, es una de ellas. Así que sigan pegados a este canal, que la novela aún no ha terminado. Y miren, pensando en todo esto, me pongo a reflexionar sobre cómo las relaciones, las personas, evolucionan con el tiempo. Y cómo a veces es necesario un distanciamiento, una pausa, para valorar lo que teníamos, lo que perdimos y lo que podríamos volver a tener.
Y es que quizás la distancia haya sido la mejor medicina para Demet y Can, quizás hayan necesitado ese tiempo para sanar heridas, para crecer como personas y para darse cuenta de que su camino, quizás, esté destinado a cruzarse de nuevo. Y es que a veces el destino es caprichoso y nos pone pruebas, nos hace pasar por momentos difíciles, pero todo eso, al final, tiene un propósito, una lección que aprender. Y quizás la lección de Demet y Can sea que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Pero bueno, todo esto es especulación, son mis propias conclusiones, basadas en las pistas que hemos visto. Pero como les digo, la verdad, solo la saben ellos. Y hablando de la verdad, también quiero mencionar que en medio de todo este revuelo mediático, tanto Demet como Can han mantenido un perfil bajo, no han confirmado ni desmentido los rumores. Y esto para algunos es una señal de que realmente están intentando algo, que están llevando las cosas con discreción, sin querer llamar mucho la atención. Y es que la verdad es que si de verdad están reconciliándose, no creo que quieran que la prensa se les eche encima, porque esto podría perjudicar su relación. Así que por ahora solo nos queda esperar, seguir atentos a cada nuevo movimiento y por supuesto, soñar con la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Y es que, ¿a quién no le gustaría que este cuento de hadas tuviera un final feliz? Pero bueno, como les digo, paciencia, que todo se irá revelando poco a poco. Mientras tanto, yo seguiré aquí investigando, recolectando información y compartiéndola con todos ustedes. Porque, como les dije al principio, este es nuestro espacio, nuestro rincón donde nos gusta hablar de lo que nos apasiona y la historia de Demet y Can, sin duda alguna, nos tiene a todos enganchados. Así que estén atentos a los próximos vídeos, porque les aseguro que habrá muchas más novedades. Y recuerden que este es un tema que está en constante evolución, así que cualquier cosa puede pasar. Y lo más importante, sigan soñando con el amor, con las segundas oportunidades y con los finales felices, porque como ya hemos visto, a veces, la realidad supera la ficción. Y bueno, mis amores, después de este chisme que nos ha dejado a todos con el corazón a 1000 por hora, creo que ha llegado el momento de ir cerrando el vídeo de hoy. Hemos hablado de la posible reconciliación entre Demet y Can, de las pistas que han surgido, de los rumores que han corrido como la pólvora y, por supuesto, de nuestras propias especulaciones. Hemos visto que la historia de amor entre estos dos actores sigue siendo una de las más comentadas y que, después de todo lo que ha pasado, aún existe la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Hemos analizado cada detalle, cada pista, cada gesto y hemos llegado a la conclusión de que, aunque no hay nada confirmado, las señales apuntan a que algo está pasando. Y es que, como les dije, todos somos un poco románticos y nos encanta creer en las segundas oportunidades y en los finales felices. Así que espero que hayan disfrutado tanto como yo de este vídeo, que les haya entretenido, informado y que quizás les haya hecho soñar un poquito. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por todo su apoyo, por sus comentarios, por sus likes y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Y recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y la mejor onda. Y hablando de comentarios, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet y Can volverán a estar juntos? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Qué les gustaría que pasara? No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajito, que me encanta leerlos y conocer sus opiniones. Y ahora sí, mis amores, llegó el momento de la despedida. Espero que hayan disfrutado mucho de este vídeo. No se olviden de darle al botón de me gusta si les gustó, compártanlo con todos sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos y sobre todo, mucho cariño. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis amores. Los quiero.